Hermanos, vayamos a Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. ¿Por qué persiguen a los cristianos? Mateo, capítulo 5, versículo 10. Hasta el 12. ¿Por qué persiguen a los cristianos? Mateo capítulo 5, verso 10 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Señor y Dios, Padre, nosotros ahora te rogamos que tu Espíritu Santo se manifieste dándonos luz para entender cada una de las enseñanzas y principios derivados de este pasaje de tu palabra. Danos luz para responder a la pregunta: ¿por qué persiguen a los cristianos? Y concédenos la gracia para estar preparados, Señor, porque es de cada uno de nosotros, de quien se profetiza aquí, que seremos perseguidos. Ayúdanos, Señor, a perseverar contra sangre y contra carne, luchando contra el mal. Te rogamos que tu gracia nos ayude en todo esto y nos fortalezca en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, si los cristianos son gente de paz, si son gente que aman al prójimo y procuran hacerle bien en todo lo que le es posible, si ellos procuran el bienestar de los demás y no hablan mal de nadie, ni se meten con nadie por lo regular, ¿por qué lo persiguen? ¿Cuál es la razón? Del mal querer, de que son víctimas. ¿Por qué nos persiguen? ¿Por qué dicen toda clase de mal contra nosotros? ¿Cuáles son las razones? Como bien lo profetizó el Señor en Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué nos aborrecen? ¿Por qué nos tienen en quina? ¿Por qué hablan tan feo de nosotros? ¿Acaso somos delincuentes? ¿Le vivimos arrancando las carteras a la gente? ¿Somos estafadores? ¿Se nos puede acusar de que somos unos ladrones? Bueno, lo más que yo he oído decir de los creyentes es que son vagos. Tú eres cristiano, tú eres vago. Me lo han dicho en la cara. Mira este vago con esa Biblia en la mano. Ustedes nos lo han dicho. A mí me lo han dicho en muchas ocasiones. Porque asocian el cristianismo con la vagancia. Como ellos hablan de vivir por fe, implican con ello que no trabajan. Y que ellos viven del cuento. Eso es lo más que yo he podido observar que los cristianos hacen, vivir por fe. Es pecado vivir por fe. ¿Se le hace daño a alguien? ¿Se le hace mal a alguien cuando se vive por fe?
Amados hermanos, la persecución, como podemos observar en la historia de las Sagradas Escrituras, pero también en la historia de la iglesia, ha sido una marca distintiva de la iglesia a través de los siglos. Juan capítulo 15, verso 19, nos da una de las explicaciones o razones por las cuales persiguen a los creyentes. Cristo dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero por cuanto no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vaya anotando las razones que da Cristo. En Mateo 24, 9 también dice el Señor, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones. Aquí viene otra razón, por causa de mi nombre. Así es que la persecución es un hecho profetizado por Cristo y que se ha cumplido en la página de la historia y en la vida de cada creyente, naturalmente, a lo largo y ancho de la historia, de la vida de fe de cada creyente y de la iglesia en sentido general. Ahora, en orden o conforme al rango, la persecución principalmente se ha enfocado en contra de los pastores, en contra de los predicadores, en contra de los líderes fieles de la iglesia del Señor. Y las razones básicas por las cuales persiguen a los pastores, a los predicadores fieles del Evangelio, están dadas en las Escrituras. Los pastores y predicadores del Evangelio fieles son el blanco principal de todas las persecuciones y ataques que ha recibido la iglesia a través de los años. Las palabras de Mateo 5, 11 al 12, las pronunció el Señor mirando a los ojos de los discípulos, como diciéndole, ustedes pronto serán víctimas de la persecución. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y en Santiago 5:10 también nos dice, hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Thomas Watson comenta diciendo este pasaje, así como las vasijas de oro y de plata a menudo la pasan por el fuego, así también a los ministros los pasan por el fuego de las aflicciones provocadas por la persecución. Agrega él, la historia de Israel está escrita con la sangre de los profetas y ministros fieles. Por eso Esteban preguntaba, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿A cuál de ellos? ¿Qué profeta fiel que proclamó fielmente la palabra de Dios, mirándole a los ojos a los judíos y hablándole a la conciencia, no persiguieron a aquellos a quienes se les hablaba la palabra de Dios? Como vimos en el sermón anterior, la historia de la iglesia está manchada de punta a punta con la sangre de los mártires que fue rociada
sobre cada sermón que ellos predicaron en el pasado. Ignacio de Antioquía fue desgarrado por las fieras en el circo romano para alegrar a las masas. Policarpo de Esmirna, quien perteneció a la segunda generación de cristianos, un discípulo de Juan y ordenado por éste al ministerio, fue igualmente martirizado por su fe, como bien enseñábamos el domingo pasado. Ahora, ¿cuáles son las razones fundamentales por las cuales los pastores y predicadores fieles del Evangelio son perseguidos por el mundo? Primero que nada, debemos de decir que el Señor ha permitido la persecución sobre sus ministros o contra sus ministros para que se mantengan humildes y humillados en absoluta dependencia de Él. Dios permite la persecución en contra de sus siervos, entre otras cosas, para entrenarlos en la mansedumbre y en la paciencia de cara al trabajo y al ministerio que ellos están llamados a desempeñar. Dios permite que los ministros sean perseguidos, entre otras cosas, para usar esas persecuciones como tijera de poda para cortar la grama del orgullo y de la altivez de espíritu, con que muchas veces son afectados los pastores y los líderes por ser colocados en un lugar de preeminencia, en un pedestal alto en el contexto del reino de Dios. El apóstol Pablo experimentó eso en su propia experiencia y lo dejó registrado como un testimonio de aquello que experimentó él, pero también de aquello que habrían de experimentar todos los ministros fieles entregados a la predicación y proclamación de las buenas nuevas. En 2 Corintios capítulo 12, versos 7 al 10, el apóstol Pablo habla de su propia experiencia. Dice él, inspirado por el Espíritu Santo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces sois fuerte. Nos asegura el apóstol Pablo. Ahora es notable el hecho de que entre los aguijones que le habían puesto a él para mantenerlo con un corazón humilde, estaban las afrentas, estaban las carencias de bienes materiales, pero también estaban las persecuciones, que obviamente le generaban gran angustia a su corazón. Y en ese contexto vemos
en este texto que la mano de Dios fue quien le trajo esos aguijones para que mantuviera la grama de la autoexaltación, la grama del orgullo y la arrogancia lo más bajita posible. Cada vez que esa grama crecía un poquito, le enviaba una tijera afilada para que le cortaran esa grama crecida del orgullo. Y amados hermanos, esta realidad que Pablo vivió en su experiencia propia, la sigue usando Dios con la mano sabia de su providencia para cortar grama, la grama del orgullo en el corazón de todos aquellos a quienes Él llama al ministerio. El Señor, en su sabiduría y amor infinito, muchas veces envía a los mensajeros, no del evangelio, no de la gracia, no de la vida, sino a los mensajeros de Satanás, para que abofeteen a los siervos de Dios. Eso es lo que dice ahí, mis hermanos. Para que esos mensajeros de Satanás operen como aguijones en la carne. La palabra aguijón aquí es tomada muy posiblemente de ese bichito llamado escorpión, que da una picadura que no es mortal por lo general, pero que causa un dolor terrible e inflamación del área donde ese animalito aplica su aguijón. Y obviamente aquí se emplea esta palabra para destacar lo dolorosa que son esas situaciones para todos aquellos que la padecen. Pablo estaba bastante incómodo con esa alimaña que constantemente le clavaba el aguijón. Ahora, esa alimaña estaba en las manos del Señor. Pablo lo sabía. Por eso, cada vez que sentía su picada, clamaba a Él en oración, porque Él sabía que Dios podía retirarle por lo menos el aguijón a ese escorpión que constantemente iba y lo picaba. Y Dios sabe, amados hermanos, cuándo necesitamos de un mensajero de Satanás. Él sabe cuándo necesitamos no una caricia, sino una bofetada para vaciar el corazón del orgullo, la arrogancia, la altivez, la autodependencia, etc. De manera entonces que las persecuciones, las afrentas de que son víctimas los ministros, con mucha frecuencia son enviadas por la misma mano de la providencia de Dios para generar humildad y dependencia total de nuestro Señor Jesucristo. Este tipo de eventos o situaciones dolorosas y trágicas crean un sentido de debilidad en aquellos que la padecen. De ahí su necesidad de refugiarse en el Señor. De ahí su necesidad de buscar el auxilio divino.
De ahí su necesidad de orar al Señor. ¿Qué hacía Pablo cada vez que sentía que el aguijón le clavaba su aguda punta? Oraba. Y tenía una respuesta inmediata del Señor: bástate mi gracia. Y le da la razón, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amados hermanos, estas son de las cosas que yo no entiendo. ¿Cómo es posible que Dios permita que me den una golpiza? Para lograr un propósito tan santo y tan justo como ese, de mantenerme humilde. Bueno, Dios conoce de qué está hecho cada corazón y sabe la medicina que realmente puede ser eficiente para curar ese mal. Él es el Rey, el Señor. La providencia está en sus manos para ejecutar lo que Él ha decretado. Ahora, debemos de notar lo siguiente: Dios pone a sus ministros en el fuego, pero no es para consumirlos, sino para refinarlos, para que sean más efectivos en el servicio a Dios y en el servicio a la iglesia. De esa manera el Señor nos capacita para aconsejar mucho mejor, para guiar mucho mejor, para alentar mucho mejor, para exhortar mucho mejor, para estimular en la piedad y en las buenas obras. Porque ciertamente, amados hermanos, una cosa es repetir como papagayo lo que hemos oído decir de otros, que decir: yo lo viví, yo sé lo que tú estás viviendo. Por ese camino caminé yo hace rato. Y darle la experiencia ahí de qué pasó, qué sucedió, cómo trató el Señor contigo. No es lo mismo una consejería empírica que una consejería salida de la propia experiencia, de la propia vivencia que el ministro ha tenido con relación a los casos o circunstancias adversas que está viviendo la gente. De manera que Dios produce en su gracia todos los recursos de la gracia que necesitan las ovejas para ser apacentadas en espíritu y en verdad. De ahí que los ministros tengan que atravesar muchas veces por esos valles de sombra de muerte. Pero en segundo lugar, los ministros sufren persecución y ataque de toda clase porque ellos son los capitanes del ejército de nuestro Señor Jesucristo, que están puestos allí para proclamar y defender la verdad de cara al error, la mentira y las herejías que se levantan continuamente. Pablo decía de sí mismo en Filipenses 1:17, sabiendo que estoy presto para la defensa del Evangelio. La palabra griega defensa que se usa aquí alude a un soldado que se encuentra en el frente de batalla, quien permanece inmutable ante los ataques fieros del enemigo que sin cesar hacen guerra contra la verdad. Y no nos puede sorprender que seamos perseguidos, porque predicamos contra todos aquellos pecados que la gente ama. Predicamos contra todos aquellos ídolos
al cual o a los cuales la gente le rinde devoción, a los cuales la gente ama y en los cuales la gente invierte muchos recursos valiosos de su vida. ¿Cómo reaccionaron los efesios cuando el apóstol Pablo llegó allí a Efeso y vio aquella ciudad en cuerpo y en alma dedicada a adorar a la diosa Diana? ¿Cómo reaccionó el pueblo cuando el apóstol Pablo instó a aquella gente a que abandonaran ese ídolo y se volvieran a Cristo? Nos dice Hechos 19:28 que cuando oyeron estas cosas, o sea, la predicación en contra de la idolatría a Diana, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y esa expresión denotaba su enojo y su ira contra aquel que estaba denotando a esa diosa, que estaba calificando de falsa, de mentira, de error, de herejía, entregarse a adorar ese ídolo. Reaccionaron, como vemos en la historia más adelante, queriendo matar al apóstol Pablo. Ahora, amados hermanos, ¿cómo reaccionan los que adoran los santos? Cuando usted va donde alguien que está postrado adorando a Santa María o a San Pablo o a San Pedro, ¿cómo reaccionan ellos contra usted? ¿Con una sonrisa? ¿Cómo reaccionan los que adoran a Mahoma y el Corán? Cuando usted le dice que Mahoma es un falso profeta y el Corán es una Biblia espuria, es una Biblia inspirada por el diablo, literalmente. ¿Cómo reacciona esa gente cuando usted le retriega en su corazón y en su mente que están sumidos en la mentira y en el error? ¿Cómo reaccionan los testigos de Satanás, mal llamado de Jehová? Cuando usted le enseña que el infierno es una realidad y que para allá van ellos y no se arrepienten de esa religión falsa que practican. ¿Cómo reaccionan los mormones, los adventistas, los hinduistas? ¿Cómo reaccionan aquellos que son presa de esos falsificadores de la verdad? ¿Cómo reaccionan los estados comunistas cuando los evangélicos predican el evangelio? ¿Cómo reacciona la policía de Kim Jong-un cuando se le dice que a quien hay que adorar no es a Kim Jong-un, sino a Jesucristo? ¿Cómo reacciona esta gente? Persiguiendo a los ministros del evangelio. Nos repudian porque le recomendamos, le mandamos, le ordenamos que abandonen a esos ídolos, que abandonen esos pecados y que se refugien en Jesucristo como Señor y Salvador. Ningún grupo religioso soporta que le ataquen a la Diana,
a quienes ellos adoran. En tercer lugar, la persecución de los ministros se deriva de la malicia de Satanás. La misión de cada predicador del Evangelio se halla descrita en Hechos 26, 18. Porque a cada predicador Cristo le dice exactamente lo mismo que le dijo a Pablo en Hechos 26, 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la misión de cada predicador. Obviamente Satanás no quiere que le abramos los ojos a la gente para que vean que están perdidos, para que vean que están muertos, para que vean que están destituidos de la gloria de Dios. Satanás no quiere que le abramos los ojos a la gente. Él no quiere que la gente se convierta de las tinieblas a la luz. No quiere que la gente se convierta de su potestad y dominio a la potestad y al dominio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él no quiere que las personas abandonen aquellos pecados en los que son esclavos, a merced de hacer la voluntad de Satanás. Él no quiere que la gente crea en Cristo, ni que reciban el perdón de sus pecados, y mucho menos que reciban la herencia de la vida eterna entre los santificados. Él no quiere eso. Por eso le vemos rugiendo contra todo predicador fiel del Evangelio. Porque las armas de un predicador del Evangelio, nos dice 2 Corintios 10:4, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas que destruye el Evangelio, que es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree? ¿Cuáles son las fortalezas que destruye el Evangelio? Las que ha creado Satanás en el corazón de los hombres. Esas fortalezas son definidas como pecado en la Biblia. En cada pecado Satanás tiene una fortaleza instalada dentro del corazón de los seres humanos. Y Él no quiere que esas fortalezas sean destruidas. Él quiere que el adúltero siga siendo adúltero. Él quiere que el fornicario siga siendo fornicario. Él quiere que el mentiroso siga siendo mentiroso. Él quiere que el homosexual siga siendo homosexual, que la lesbiana siga siendo lesbiana. Él quiere que el vago siga siendo vago. Él quiere que los que tienen vicio de pornografía sigan siendo esclavos de esos vicios. Él no quiere que abandonen esos pecados, que renuncien a esos pecados, que se divorcien de esos pecados. Él no quiere eso. Él no quiere ver derribada ninguna de esas fortalezas que han sido edificadas en el corazón de los seres humanos. Por eso su reacción en contra de todo aquel que se presente con la mandaria del Evangelio para derribar esas fortalezas que han sido erigidas allí desde el momento
en que el hombre es concebido en el vientre de una mamá. Por eso lo vemos rugiendo contra todo predicador fiel del Evangelio que trae esa mandaria para derribar esas fortalezas. Y amados hermanos, en nuestros días la persecución, sobre todo en el contexto del mundo occidental, tiene una cara que le llaman tolerancia. Esa palabra resume el concepto de persecución en todas sus expresiones en el día de hoy, en el contexto del mundo occidental. En nuestra generación, la persecución estatal contra los pastores y predicadores fieles del Evangelio en nuestros países se está tejiendo con los hilos de los artículos de una ley llamada Ley de Igualdad y de No Discriminación de Género. Así se llama la ley. Y es el mismo molde para todos los países. Así se llama en Europa, así se llama en Canadá, así se llama en Estados Unidos, así se llama en Argentina y en los demás países, en México, donde ya esa ley ha sido aprobada. Ley de igualdad y no discriminación de género. Con los hilos de los artículos de esa ley se están tejiendo las persecuciones de que la iglesia es víctima en el día de hoy. El concepto clave de esa ley es tolerancia, como decíamos hace un momento. Según la Real Academia de la Lengua, tolerancia es la actitud de la persona que respeta las opiniones, que respeta las ideas, que respeta las actitudes y aún las conductas de las demás personas, aunque no estén de acuerdo con ella, aunque no coincidan con ella, aunque no las aprueben. Yo no tengo problema de que un impío se entregue a ver pornografía. No tengo problema con que un impío se entregue a la homosexualidad o al lesbianismo. Yo no soy el amo de su conciencia, ni soy Dios. Ahora, el que yo no tenga problema en el contexto de legislar para prohibirle que haga tal cosa, eso no significa que yo apruebe esa conducta. Eso no significa que yo le dé mi voto a esa conducta. Eso no significa que yo pague mis impuestos para financiar la práctica de esa conducta. Eso no significa que yo me silencie para no decir, no mi opinión, sino la de Dios y su palabra. Ahora, el significado de la palabra tolerancia ha sido gravemente alterado. La tolerancia que se aprobó en esa ley y que ya está vigente en muchos países exige negar que haya una verdad absoluta. Oiga bien, ¿cuál es el problema? Esa tolerancia exige
negar, que usted niegue que haya una verdad absoluta y una justicia absoluta que juzga esas conductas nefandas, como la describe la palabra de Dios. Se dice de Lot que afligía su alma cada día. ¿Y por qué se afligía el alma de Lot cada día? Al contemplar la conducta, dice ahí, nefanda. Ese es el término que se emplea, nefanda. Y hermano, Dios la describe como una conducta nefanda. Y si Dios dice que es nefanda, es nefanda. Aunque todos los lobbies de gay digan lo contrario. Es nefanda. Y hay que le pique que se arranque. La tolerancia que se aprobó en esa ley de igualdad y no discriminación exige negar que haya una verdad absoluta y una justicia absoluta, y cualquiera que tenga una fe absoluta en esa verdad absoluta es acusado de ser homófobo, es acusado de ser acusador, es acusado de cometer crimen de odio. También entre los epítetos que se le aplican está el ser un fascista. También se le aplica el epíteto de tirano. Y otros epítetos igualmente peyorativos se le aplican a quien no practique esa tolerancia que niega la verdad absoluta y la justicia absoluta. Y cualquiera que se levante desde un púlpito y cite uno de esos textos bíblicos donde Dios describe como pecado esas conductas, es acusado de crimen de odio y de incitar a la violencia. De eso acusaron a un pastor ahí en Holanda recientemente. Y en Alemania también recientemente acusaron a un pastor y lo excomulgaron de la denominación a la que pertenecía. Crimen de odio, porque leyó el texto que dice que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Y es el pastor que lo dice. Es Dios que lo dice, que tienen el cielo cerrado. El cielo no será abierto para quienes practican esa conducta. Primero Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Está claro ahí? Como iglesia estamos llamados a proclamar lo que Dios ha dicho en su palabra sin añadir ni quitar. Recientemente salió una Biblia gay y ya ustedes pueden imaginarse cuáles versículos suprimieron.
igual que los testigos de Jehová. ¿Cuál es el versículo que usted no encuentra en la Biblia de testigos de Jehová? Los que presentan la realidad de Jesucristo, lo desaparecieron. Como iglesia estamos llamados, amados hermanos, a librar una guerra. No contra los seguidores de Diana de los Efesios, sino contra los seguidores del culto a la homosexualidad, que promueven los lobbies LGTB, quienes quieren implantar un nuevo orden mundial, libre de predicadores que digan que la homosexualidad es pecado, porque la Biblia así lo enseña. Quieren el mundo libre de quienes se opongan al matrimonio homosexual. Quieren el mundo libre de predicadores que proclamen el evangelio en contra del aborto. No quieren ver hombres o mujeres que se antepongan a la manipulación del lenguaje para poner las palabras a decir lo que las palabras realmente no dicen. Porque es una manera de suplantar la verdad para implantar la mentira y el error. ¿Quieren el mundo libre de quienes se oponen al reclutamiento homosexual de los niños y de las niñas en las escuelas? No quieren voces disidentes en ese sentido. De ahí que el plan maestro para lograr esa meta hace rato que comenzó. Las redes sociales hace rato que están practicando el silenciamiento de las voces disidentes. Pastores hace rato que le borraron su canal en YouTube, en Facebook, en Twitter, etcétera. Porque no quieren disidencia, quieren un mundo libre, libre de opiniones contrarias al reclutamiento homosexual de los niños y niñas en las escuelas. Eso es lo que quieren, que la iglesia no hable. Y amados hermanos, la globalización del mundo es un proyecto cultural de ingeniería social atea, ante el cual la iglesia es percibida como el último baluarte de resistencia organizada frente a ese proyecto. De ahí que no se sorprenda usted si llega aquí el día en el cual usted encuentra un letrero afuera que dice clausurada por homofóbicos, clausurada por predicar un discurso de odio. Usted se sorprenderá si se llega ese día. Las leyes están ahí en el Congreso hace rato, desde hace ya más de 8 años. No la han aprobado, no por falta de recursos, ni por falta de diligencia. No la han aprobado porque todavía la gracia común de Dios se mantiene operando en el corazón de muchos de los líderes de esta nación. Pero la presión que viene ahora en estos nuevos 4 años de Biden, usted la verá desde que manden a un pájaro para acá como embajador, como el que tuvimos no hace mucho tiempo, que iba a las escuelas acompañado de su esposa a promover su ideología.
Usted lo verá cancelando visa de pastores. Pecado, crimen de odio. Violaron la ley de tolerancia. De ahí, mis amados hermanos, que estamos continuamente expuestos a la cristofobia y a la cristianofobia de esta generación donde ejerce su gobierno y dominio los lobbies gay. Ahora, ¿cómo debemos de responder para terminar a la persecución de la iglesia? Entre otras cosas, mis amados hermanos, lo número uno es orar. Orar. Orar para que Dios en su gracia continúe en nuestra nación, dándonos líderes que no se sometan al poder del dinero, ni a la presión que ejercen esos lobbies multimillonarios. Porque recuerden que el poder de esta gente, más que nada, es económico, porque son los dueños de medio mundo. Hollywood está controlado por ese mundo. El mundo del entretenimiento está controlado por ese mundo. El mundo de las modas, ¿quién lo controla? Lo controlan esa gente. De manera que el poder económico financiero de esos lobbies es extraordinario y aplastante. Y la iglesia, como sabemos, está formada por lo menospreciado del mundo, por lo pobre del mundo. ¿Podemos competir con ellos para comprar conciencia? Claro que no, porque eso es pecado. Pero en segundo lugar, tampoco tenemos los recursos. Entonces, hermanos, que Dios nos dé gracia para poder perseverar en esta generación donde estamos, porque seremos perseguidos. No somos mejores que Jesucristo, ni mejores que Juan el Bautista, ni mejores que los apóstoles de Cristo, ni mejores que los hijos de los discípulos de Cristo, la mayoría de los cuales tiñó con sangre el mensaje que predicaban. Dios nos dará la gracia, de seguro que sí, como se la dio a ellos para perseverar hasta el fin, porque recuerde, seréis aborrecidos, dice ahí, de todos. ¿Y qué me añade? Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu palabra viva y eficaz que en esta mañana hemos compartido. Te rogamos que tu Espíritu Santo, que la ha inspirado, la clave en nuestros corazones. Danos el coraje, danos el valor, danos la gallardía, Señor, de ser fieles en medio de la persecución obstinada. Capacítanos para gozarnos y alegrarnos, aun cuando somos perseguidos por causa de ti, Señor. Prospéranos con un corazón grande y rebosante de gratitud por la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Gracias por el reino, gracias por la vida eterna, gracias por tantos bienes espirituales que ha puesto en nuestros corazones, por los cuales, Señor, debemos de pelear hasta el final. Bendícenos con esto, te lo rogamos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.